íntimamente entrelazados con este país, y eso nos lleva a reflexionar sobre la importancia que tiene en este momento el cambio de presidencia en Estados Unidos. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a continuar con la parte y por favor, muchachos, interrúmpanme, cállenme, hablen, ¿sí? Participen, por favor. A todos los que hasta ahorita han participado, muchas gracias. De no ser por eso, bueno, pues estaríamos aquí atorados. Muy bien. Bueno, dice aquí que donde hay interacción humana, dos o más personas o grupos, inevitablemente habrá desavenencias o desacuerdos, ¿sí? Y que hay que solucionarlos, ¿sí? Y en todo caso, administrar adecuadamente. Fíjense, este concepto es muy interesante porque estamos hablando de que el conflicto es administrable, ¿sí? Ya lo habíamos dicho, pero aquí lo estamos reiterando, es administrable a nuestro favor, o sea, yo puedo usar un conflicto y administrarlo a favor de mejorar las cosas, ¿sí? Entonces, dice que la sociedad no avanzaría sin conflictos. Fíjense lo que estamos hablando, que si no hubiera conflicto la sociedad no avanzaría, ¿sí? Y que además, y este es el caso de lo que hemos estado platicando toda esta mañana, ¿sí? Que hay que verlos como una oportunidad de conocernos y mejorar nuestras relaciones futuras, ¿sí? Entonces ahorita aprovechando que vamos a tener un nuevo vecino, pues hay que primero conocerlo y ver si podemos mejorar nuestras relaciones futuras con ellos, ¿sí? Dice aquí que el objetivo de la negociación es llegar a un acuerdo, pero no a cualquier acuerdo. Fíjense, administrar una negociación es tratar de lograr el mejor acuerdo posible, ¿sí? No tiene sentido, de todo lo que hemos platicado hoy, que nosotros hablemos de negociación si no hablamos del mejor acuerdo posible, ¿sí? Es decir, lo mejor para los dos, lo mejor para los tres, o los que estén en el acuerdo. Bueno, existen tres formas de ver un conflicto, ¿sí? La primera, dice, es una orientación psicológica. ¿Qué es la orientación psicológica del conflicto? Bueno, les decía yo aquí que nosotros tenemos en nuestra mente una serie de introyecciones, ¿no? No sé si fue ayer que aquí estábamos hablando de esta película Intensamente, ¿sí fue con ustedes? No, profe. No. Pero algunos de ustedes la vieron, ¿vieron esa película Intensamente? Sí, profe. Bueno, para quienes hayan visto la película, porque además yo creo que la vieron muy oportunamente, porque esa película tiene algunos años y ustedes deben haber sido adolescentes cuando apareció esa película. Esa película me gusta porque explica muy bien cómo funcionan las emociones. En la película, que es de dibujos animados, salen las emociones en forma de un muñequito, ¿sí? Un muñequito es rojo así, es la ira, ¿sí? Hay otro que es la tristeza y está chillando y así, ¿no? Entonces, se supone que al interior del cerebro están todas las ideas, hacen unas cápsulas, unas bolas en la película. Y esas ideas están apareciendo, y entonces cada vez que una bola de estas ya no la vamos a usar, la avientan al archivo muerto, ¿sí? Así como al basurero ahí de las ideas. Y resulta que nosotros tenemos en mente muchas cosas, de hecho tenemos, toda nuestra vida está grabada aquí, pero está guardado en archivos según la necesidad que tengamos de usarla, o también algunas las mandamos al archivo muerto porque nos hacen sentir mal, o sea, los recuerdos malos los guardamos en un lugar donde no nos estén causando daño, ¿sí? Porque si un recuerdo nos causa estrés, nos pone tristes o nos duele, lo guardamos. Por eso los psiquiatras, cuando están atendiendo a alguien que no encuentra cómodo en la vida, lo que hacen es
tratar de retraer el recuerdo a la persona, o sea, la traen primero que recuerde qué es lo que le está molestando y luego lo enseñan a manejar ese recuerdo de tal forma que le deje de hacer daño. Y ese es el proceso de terapia, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando nosotros guardamos cosas aquí, muchas de esas cosas nos causan conflicto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces tienen que ver con lo que a mí me gusta o disgusta, con mis motivaciones. Y entonces cuando eso entra en contacto con otra persona y hay un choque, entonces dice que tenemos un conflicto de orientación psicológica, ¿sí? Y esos conflictos, ¿sí? Son un poquito difíciles de manejar porque generalmente la persona no reconoce cuando tiene algún tipo de complejo, ¿sí? Entonces ustedes tuvieron por ahí una clase de inteligencia emocional, ¿sí? Donde les enseñaron que tenían que aprender a manejar sus emociones. Bueno, pues yo debo decirles que hablando de negociación, las emociones es lo primero que tenemos que aprender a manejar. ¿Por qué? Porque si nuestras emociones se sobreponen a los intereses que tiene una negociación, podemos echar a perder la negociación, ¿sí? Y no me refiero a echar a perder una negociación para la empresa, sino incluso una negociación a favor de nosotros mismos, ¿sí? Por otro lado, se habla de orientación sociológica, que es cuando el conflicto se da no en individuos, sino en grupos, ¿sí? Podemos poner el caso de los sindicatos, por ejemplo, ¿sí? Los sindicatos es un ejemplo de cómo se dan conflictos de orientación sociológica, ¿sí? Eh, Cuando generalmente se dan en organizaciones sociales, como son las empresas, ¿sí? Cuando una empresa tiene un grupo que no está conforme, puede ser un sindicato o incluso sin sindicalizar, y entonces se puede dar un conflicto al interior de la empresa. Entonces dice que es un conflicto con orientación, perdón, sociológica. Y tenemos conflictos con orientación psicosocial, ¿sí? Se da en ambos lugares, ¿sí? En la orientación del individuo y en la orientación social. Y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando un individuo que tiene cierta influencia sobre el grupo puede querer llevar al grupo a algo que genera conflicto, en algún caso, por ejemplo, con la organización. Fíjense, en el caso del sindicato de Pemex, por ejemplo, ahí había un choque y un conflicto psicosocial, y les voy a decir por qué. Porque, por un lado, el sindicato llegó a ser tan fuerte, el sindicato de Pemex llegó a ser tan fuerte que tuvo personalidad propia y los líderes del sindicato tenían tanta fuerza y tanta influencia que llegaron a ir incluso en contra de los intereses de la organización. Y cuando eso sucede, ustedes se encuentran con que el caso de la petrolera de México es que se volvió tremendamente ineficiente porque andaba cargando altísimos costos laborales que eran los éxitos, las ganancias o los triunfos de sus sindicatos, ¿sí? Y ustedes veían pues que en Pemex se estaba perdiendo dinero, como hasta la fecha se sigue perdiendo dinero, pero ustedes voltean a ver al líder sindical y ven un tipo multimillonario, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un trabajador de una empresa mexicana se haya hecho multimillonario? Bueno, pues fue gracias a que utilizó de manera inmoral los recursos del sindicato que provenían de la petrolera. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos tres formas de ver el conflicto. Bueno, ¿por qué negociar, muchachos? Bueno, primero, porque es una solución pacífica a los conflictos, ¿no? Hoy que hemos dedicado tanto tiempo a esta negociación entre nuestro país y el de los Estados Unidos, pues efectivamente tenemos que ser negociadores, porque no es bueno para ninguno de los países, ¿sí? Que haya conflicto, ¿sí? No es bueno, no es útil, frena a los dos países, porque si un país le está exportando al otro, es precisamente porque el otro necesita comprar eso, y viceversa, ¿no?
Si nosotros le estamos importando a ellos algo es porque necesitamos eso que importamos. Entonces, más vale que sea a través de tratados comerciales, a través de acuerdos migratorios, a través de convenios de participación para combatir la delincuencia, por ejemplo. Es mucho mejor eso a que nos estemos peleando por ver quién tiene la razón, ¿no? Yo creo que aquí es llegar a acuerdos virtuosos. Y dice aquí que se negocia porque de esa manera se satisfacen las aspiraciones de quienes juegan en la negociación, ¿sí? Y eso además abre la puerta a seguir negociando en el futuro, ¿sí? Siempre, obviamente, en la medida que se pueda, muchachos, pero aquí el consejo es, siempre traten de dejar, en una negociación, siempre traten de dejar la puerta abierta para negociaciones futuras. No siempre se puede, hago la aclaración. Es más, no siempre es necesario. Si ustedes ahorita salen a vender su coche usado, por ejemplo, pues el coche usado lo van a vender una sola vez y ya no van a volver a ver tal vez al comprador de su coche. Pero siempre traten, aun cuando sea una negociación de una sola vez, siempre traten de dejar la puerta abierta con una buena relación. Este consejo además tiene un especial peso cuando ustedes, por ejemplo, se cambian de trabajo, ¿sí? Cuando ustedes dejan su trabajo, cuando están trabajando y dejan su trabajo, pueden dejarlo a veces en contra de la voluntad de su empleador, ¿sí? Que le dice, estoy, ya me voy, no, no te vayas, etcétera. Bueno, aunque no haya acuerdo en la salida de ustedes, traten siempre de dejar la puerta abierta porque acuérdense ustedes que ese empleo que dejan, con ese empleo queda también parte de su currículum y sus buenas referencias. Entonces siempre busquen dejar la puerta abierta a buenas negociaciones futuras, ¿sí? Dice además que se negocia con el fin de lograr acuerdos inteligentes, sensatos y eficientes, ¿sí? Y que mejoran o que al menos no perjudican las relaciones entre las partes. Yo digo que siempre debe de buscarse la mejora de las relaciones, ¿sí? Si no se pueden mejorar, dice aquí, bueno, pues al menos que no las perjudiquen. Pero yo creo que si no quedan mejoradas, generalmente siempre queda un mal sabor de boca por ahí de alguno de los que juegan en esto, ¿sí? Bueno, les pregunto, ¿dudas hasta aquí, muchachos? ¿Comentarios, dudas? Por el momento no, profe. Por el momento no. Gracias, Fernando. Bueno, entonces continuamos. Bueno, vamos a hablar sobre negociación sobre principios. Cuando hablamos de negociación sobre principios es usar el modelo del señor Peter Senge. Ustedes recuerdan a Peter Senge y la quinta disciplina, que seguramente ustedes han estudiado por ahí. Peter Senge dice, y la quinta disciplina se refiere concretamente al hecho de que hay que resolver las cuestiones de manera sistémica. Este es todo un tema, es todo un tema porque cuando ustedes están negociando, cuando ustedes están administrando, cuando ustedes están tratando de resolver los problemas cotidianos de la organización, cuando están a cargo de la organización, cuando están ya ustedes en la cabeza de la organización, entonces ustedes tienen que tener alguna guía, ¿sí? Y esa guía son los principios, ¿sí? Tanto de la organización como los propios, ¿sí? Por eso hace rato que estábamos hablando de la lamentable situación en la que, por ejemplo, se ven inmiscuidas las empresas en cuestiones de sobornos, ese tipo de cosas. No saben qué triste es esa situación, ¿sí? Porque además les voy a decir una cosa, ¿eh? Para hacer buenos negocios no es necesario hacer nada ilegal, ¿sí? Entonces, Senge,
que habla del modelo sistémico, nos pone ante una situación que yo creo que ustedes y yo debemos de ver como una forma de ver los principios en operación en la empresa, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Que cuando ustedes tienen un conflicto de cualquier tipo, puede ser personal, puede ser familiar, puede ser laboral, cuando están en un conflicto, tiene que prevalecer lo que más le convenga a todos. Es decir, el sistema en el que está el ser humano o los seres humanos que están en el conflicto es más grande que los propios intereses de los que están ahí. Y el sistema nos permite detectar no al culpable, no al malintencionado. El sistema o el pensamiento sistémico nos permite detectar lo que está mal, ¿sí? Lo que está mal. No quién tuvo la culpa o quién fue, sino lo que está mal. Y a partir de detectar lo que está mal, podemos ir hacia la solución de los problemas. No sé si esto se entiende, ¿sí? O sea, no es tú tienes la culpa o yo tengo la culpa, sino a ver, ¿qué es lo que está mal? Porque si resolvemos eso que está mal, dejamos de pelearnos tú y yo, ¿sí? Y entonces, una de las formas de saber qué está mal o qué está bien es tener claramente cuáles son los principios guía de la organización y los principios guía de nosotros mismos. Entonces, muchachos, dice Stephen Covey, que ustedes lo recordarán, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dice que el liderazgo se debe ejercer sobre principios, ¿sí? Y este es el caso de la negociación también. Entonces, fíjense, para negociar sobre principios, dice primera regla, dice, separar a las personas de los problemas, ¿sí? Ser tolerante con las personas y duros con el problema. Fíjense cómo aquí hay una relación directa entre lo que dice este autor y lo que dice Senge, ¿sí? O sea, deja de estar viendo ese pequeño universo de las personas, ¿sí? Y ve dónde está el problema para que puedas ser cortés, afable con las personas y muy duro con el problema. Ataca el problema, no a las personas. Por favor, si alguien no entiende algo de esto, me interrumpe, por favor. O si alguien quiere contribuir con algo, por favor, interrúmpanme. Luego dice, intereses. Centrarse en los intereses, no en las posiciones. ¿Por qué y por qué no? ¿Sí? Decía George Bernard Shaw que algunas personas van por la vida y se preguntan por qué. Dice, yo voy por la vida y digo, ¿por qué no? ¿Sí? Fíjense, preguntar por qué no significa abrir posibilidades, ¿no? Y ustedes se van a enfrentar 1000 veces a los obstáculos, ¿eh? Van a llegar con ideas nuevas y van a decir, oye, fíjate que yo vengo fresquito en la universidad y se me ocurrió que hagamos esto. No, ya lo hicimos y no funcionó. Ay, no, tú y tus ideas nuevas, ponte a trabajar, y ese tipo de cosas. Entonces, imagínense, muchachos, que una organización cerrada cierra las puertas también a su crecimiento, a su progreso. Entonces, ustedes deben siempre estar abiertos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa realmente arreglar, ¿sí? Y entonces, en función de eso, van a tener ustedes la posibilidad de crecer como personas, crecer como líderes y hacer crecer las organizaciones donde estén. Luego dice aquí, generar una variedad de posibilidades antes de decidir cuál llevar a cabo. O sea, abrir opciones. Sí, abrir opciones. Algunos de ustedes, no sé si les ha pasado, a mí eso me llama mucho la atención, sobre todo de los jóvenes de su edad. Por ahí tienen algún amigo o alguna amiga, ¿no? Que está tremenda y profundamente enamorado de su pareja.
Y platica uno con ellos y nada más hablan de eso. No, es que fíjate que el Pancho me dijo y el Pancho hizo y el Pancho fue y el Pancho vino. Y luego sucede que de repente esta pareja los abandona, los deja, rompen o truenan o como ustedes quieran. Y entonces toda su vida gira alrededor de esa ruptura, ¿no? Y dicen, ay, es que el Pancho decía y el Pancho hacía y el Pancho no sé qué. Y alguno de ustedes en alguna ocasión seguramente a ese amigo o amiga desconsolado les han dicho, oye, el Pancho no es el único hombre en la vida, ¿no? O la Pancha si es mujer. No sé si les ha pasado, ¿no? Pero yo lo he visto mucho. Se obsesionan de tal manera que se les olvida que están en un sistema y que ese sistema tiene muchas opciones, muchas posibilidades, ¿sí? No sé por qué se ha creado la idea de que hay una sola persona en el mundo para nosotros cuando somos 7,000 millones de personas, ¿no? Entonces, ahí se los dejo como reflexión. Y luego dice que hay que afinar los criterios, ¿sí? Insistir en que el resultado se base en algún objetivo estándar. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos indicadores de éxito en la negociación, ¿sí? Ustedes antes de sentarse a negociar, ya lo habíamos dicho, se preparan con ese indicador. ¿Qué es aquello que ustedes no van a aceptar? ¿Sí? Y una vez que ustedes decidan poner ese límite, en el momento que el otro trate de romper ese límite, se acabó la negociación porque ustedes agarran sus chivas y se van. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, fíjense muy bien, algunos conceptos de la negociación sobre principios. Bueno, hasta aquí, muchachos, estamos entendiendo todo, algo no se ha entendido, con algo no están de acuerdo, por favor, díganmelo ahorita. Todo bien, profe. Todo Sí, bien, profe, estamos Catherine, bien. gracias. Gracias, Adriana. Muy bien. Todo bien, profe. Gracias, Pamela. Bueno, tomar eso como una opinión general. Bueno, vamos a hablar del ciclo de la motivación. A propósito de las condiciones en las que se puede dar una negociación, porque fíjense ustedes que las negociaciones fundamentalmente se van a dar sobre lo que nos mueve a nosotros, que son nuestras necesidades, ¿sí? Por muy sofisticada que sea una negociación, ¿sí? Ustedes van a ver que detrás de eso está esta gran necesidad, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes veían negociar a Trump, alrededor de la negociación de Trump, ¿saben qué estaba? Su egolatría, ¿sí? Él se quería sentir como el centro del universo, ¿no? Y entonces eso viciaba todas las negociaciones, ¿sí? Porque lo que a él lo motivaba es que quería ser más importante que su país, quería ser más importante que el mundo, más importante que la ecología. Entonces eso complicaba mucho las negociaciones. Entonces fíjense, observen este ciclo, es muy interesante, ¿sí? El ser humano tiende al equilibrio. Cuando el ser humano está en perfecto equilibrio, se dice que está en un estado que se llama homeostasis. ¿Sí? Homeostasis. O sea, no me falta nada, estoy en perfecto equilibrio. ¿Sí? Entonces se presenta una necesidad. ¿Sí? Esa necesidad, ¿sí? Va a ser o es la posibilidad de que una persona influya en otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona que facilita la satisfacción de la necesidad es un facilitador que va a poder negociar desde ahí. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Pero a ver, yo les pregunto, ¿cómo se manifiestan las necesidades? ¿Ustedes cómo se dan cuenta que tienen hambre?
Podría ser como el deseo de satisfacer o de llenar alguna, pues alguna necesidad, el deseo de cumplirlo. Algo que te hace falta, ¿no? Alguna carencia, Ajá. algo, ¿sí? Entonces, Pamela, cuando tú tienes hambre, ¿cómo se manifiesta en tu cuerpo? Pues me siento cansada, agotada, falta de energía, no me puedo concentrar, dolor de cabeza, O sea, el cambia cuerpo también te de humor. avisa, ¿no? Te da dolor de Sí, cabeza. ¿Y qué pasa si no empiezas a comer de inmediato? O sea, que se extiende el tiempo de ayuno. pues empiezo a tener dolores ya físicos, ¿no? Ya sea de estómago, me siento muy agotada. Y te empieza a No poner de puedo malas concentrar. también, ¿no? Ujú. Llegas al restaurante con hambre y le dices al mesero, oiga, señor, por favor, ya se tardó mucho mi orden, ¿qué le pasa, no? Y el mesero dice, oye, qué mal genio. No, no es mal genio, es hambre, ¿no? ¿Y qué pasa si tenemos frío, ¿no? Empezamos a temblar, ¿no? Ponemos chinitos y temblamos. Ahorita aquí en México que hace frío, hasta me subo a mi chamarra. Entonces, fíjense, las necesidades se manifiestan. Y ante la manifestación de las necesidades, lo que hacemos nosotros es que entramos en tensión por la necesidad satisfecha, dice aquí, y entonces tenemos el incentivo, que es lo que sirve para satisfacer la necesidad, ¿sí? Y nos movemos. Motivación quiere decir movimiento, ¿eh? Y entonces hay una conducta que si logramos satisfacer lo que nos está molestando, en este caso del ejemplo, comemos, ¿sí? Y en ese momento entramos en homeostasis otra vez, ¿sí? Cuando tenemos sueño, ¿qué pasa? ¿Cómo se manifiesta físicamente el sueño? Podría ser como mediante el cansancio o, bueno, si tenemos sueño y no nos podemos dormir, puede que también nos duele la cabeza. Bueno, no, a la duele, si es como no he dormido. O los ojos también, los ojos duelen. Sí, claro, y el cuerpo te lo reclama, ¿no? O sea, si están ustedes en el salón de clase, lo primero que les pasa es que empiezan a bostezar, ¿no? Y les empiezan a cerrar los ojos. Pero fíjense, el cuerpo es así, ¿no? Llega un momento que de repente se duermen. Entonces, la motivación puede ir en el plano básico, comer, dormir, respirar, etcétera. Y cuando no tenemos esa satisfacción, entonces entramos en un estado de tensión, ¿sí? Entonces, este ciclo de la motivación lo tenemos que tener en cuenta cuando estamos negociando, porque si ustedes identifican, fíjense en el tema, si ustedes identifican lo que motiva al negociador, entonces pueden resolver la negociación a su favor, porque pueden plantear algunas situaciones para que él se sienta satisfecho. No sé si se entiende el por qué y cómo. Sí, profe, porque pues más que nada en la negociación es satisfacer una necesidad, pero también entre ambas partes que se vean beneficiadas. De acuerdo, Adriana. Pero fíjate, aquí estamos planteando que la necesidad no es nada más el punto en el negocio, ¿sí? Sino que a veces hay necesidades como, por ejemplo, que alguien quiera sentirse superior al otro, ¿no? Y entonces a lo mejor tú le dices, bueno, le voy a dar 2 pesos más para que se sienta mejor, pero yo me voy con lo que yo necesito. En fin, este es un concepto en el que si ustedes lo analizan y lo estudian y se preparan muy bien, sobre todo, van a ver que les va a ir muy bien negociando, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la motivación de los negociadores? Fíjense muy bien. Puede haber negociadores cuya motivación sea nada más ganar, ¿sí? Y entonces ahí el negociador va a tener como referencia
que el otro es su enemigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que ganar. Este es un negociador tipo Trump, ¿sí? Es un negociador, dice que los negociadores son enemigos a los que hay que abatir, ¿sí? Entonces, ese señor, ustedes lo van a mover a través de esa idea, ¿no? De que él tiene que estar siempre ganando. También ahí dice la motivación de agradar, ¿sí? O sea, a mí lo que me interesa es caerte muy bien, ¿sí? Y entonces prefieren ser considerados y gozar del aprecio de los demás va por encima de obtener sus victorias en la negociación. Entonces, si ustedes a alguien que tiene este asunto, este tema, lo manejan desde ese ángulo, pueden tener un gran éxito también negociando con esta persona, haciéndole ver que les cae bien, que es simpática y que está siendo considerada con ustedes, ¿sí? También dice que está la motivación de lograr un objetivo, ¿sí? Que ahí el principal deseo, la principal motivación, que es lograr el objetivo, pero aquí les agrega el autor también mantener buenas relaciones. Esto yo les he dicho que es una negociación clásica cuando ustedes, por ejemplo, están en el área comercial de la empresa. Algunos de ustedes van a ser responsables de las áreas comerciales de los negocios, van a ser gerentes de ventas o jefes de vendedores o encargados de mercadotecnia, y en ese sentido van a estar negociando todos los días, pero su posición de vendedor, ¿sí? Va a ser que si ustedes identifican la motivación de su contraparte, como puede ser un cliente, un comprador, ustedes van a poder vender con mayor facilidad, ¿sí? Por ejemplo, ustedes están en el mostrador de ventas de su negocio, ¿no? Ustedes venden, no sé, venden casas, ¿sí? Y están, no sé si han visto cómo se venden las casas, ponen una sombrillita fuera de las casas con unas banderitas de colores, ¿no? Bueno, ese es el estilo viejo, yo sé que ahora todo se hace por internet, pero digamos que para este ejercicio imaginémoslo así. Y ustedes están sentados ahí y les llega en primera instancia un negociador cuya motivación es la de ganar. ¿Cómo le presentarían el producto a esta persona? Pues yo creo que, pues si es como la casa como tal, le haría ver como, no, pues mire, usted estaría ganando toda esta comodidad, tiene todos estos espacios, realmente lo que va a pagar es prácticamente nada comparado a todo lo que se va a llevar, algo así. Muy bien, Andrea, ¿sí? Sí, voy a exaltar que lo que él quiere, que es ganar por todos lados, lo tiene definitivamente claro, ¿sí? Tiene todo esto a cambio de este poquito, ¿no? Entonces, la verdad es que usted me está haciendo pedazos con la negociación, ¿sí? Me está desbaratando, me está acabando, porque realmente me está ofreciendo esto y yo le estoy dando un montón por lo que usted está ofreciendo. Entonces, ahí esa postura va a hacer que se sienta muy cómodo con ese vendedor. ¿Qué pasa si en lugar de ese comprador tenemos a alguien que lo que quiere es agradar? ¿Cómo lo atacaríamos a este? Pues si fuera por agradar, podría como vendedora pues decirle que el lugar donde va a estar, o bueno, la zona o la casa le va a brindar como cierto estatus que pues puede ser bien percibido por la sociedad, o como que varias personas buscan ese tipo de casa y pues es una muy como cotizada y que a varios les gustan, y pues él viviendo ahí pues te daría como a gustar, por así decir, a agradar. Bien, sí, no le hablas de los beneficios físicos, le hablas más bien de usted en esta comunidad va a ser alguien muy importante porque usted va a tener muy buenos vecinos, o sea, le hablas de otros factores diferentes
que van a hacer que case mejor el producto con lo que dice. Y si fuera a lograr un objetivo, y aquí hago una aclaración, en los 3 casos de las motivaciones de los negociadores, en los 3 casos, ustedes no pueden entrar a negociar si no tienen un proceso previo de preparación. Y en ese proceso previo de preparación, ustedes se hacen de información de su contraparte negociadora. Es muy importante esto que estoy diciendo. Ustedes, antes de negociar y en los términos que sea posible, tienen que conocer lo más que puedan de los intereses del otro. Entonces, la mayoría de las negociaciones se abren con un preámbulo, ¿sí? Hay una etapa que se llama de rapport, ¿sí? O que ustedes han oído hablar como romper el hielo, ¿sí? Y en ese romper el hielo, ustedes lo que hacen es obtener información del otro para ver cuál es su postura. Y al obtener esa información, ustedes pueden saber, de acuerdo a lo que en este momento estudiamos, cuál es la motivación del otro, ¿sí? Yo puedo saber si al otro le interesa hacer un buen negocio, puedo saber cuáles son los objetivos que quiere lograr. Algunas personas prefieren precio, otras personas prefieren seguridad, otras prefieren relaciones sociales, pero eso lo hacemos a través de un análisis del otro en una etapa de acercamiento previo, ¿sí? Entonces, todo esto, digo, lo vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, hablando de objetivos de la negociación, hay máximos, ¿sí? Mínimos y el punto de ruptura. Esto se establece antes, ¿sí? Ustedes no pueden entrar a una negociación sin tener esto claro, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, mira, si logro esto, qué padre, ¿no? Yo voy a vender esta casa y si la vendo en 5 millones está perfecto porque ese es mi objetivo máximo. Pero si no la puedo vender en 5, a lo mejor la puedo vender en 4.5, ¿sí? Ese es el mínimo aceptable. Debajo de 4.5 es el punto de ruptura. Ya no puedo bajarme tanto, ¿sí? Entonces, eso se hace antes, ¿sí? Tanto el punto máximo como el de ruptura los establecen ustedes antes, porque no pueden a la mera hora improvisar. Y ya lo habíamos dicho en alguna parte del curso, más vale levantarte de una mala negociación que quedarte a hacer algo que te va a causar pérdidas después, ¿sí? Acuérdense que cuando estamos negociando a veces nos enfrentamos a grandes negociadores. Y estoy hablando de cualquier cosa, no nada más de grandes compras. A mí me ha pasado, no sé si alguno de ustedes, que voy a una tienda y me toca un vendedor que es muy bueno y acabo comprando algo y después de un rato reflexiono y digo, oye, este cuate me vendió esto y al final del día ni lo quería yo tanto o me lo vendió muy caro o no lo necesitaba yo y me lo vendió. En fin, digo, son cosas que hay que reflexionar. Por eso las negociaciones se preparan con mucho detenimiento, ¿sí? Entonces dice, aquí tienen otra clave, objetivos TPO. Los objetivos T son objetivos que tienen que conseguirse, de lo contrario la negociación no sirvió. P, pueden ser conseguidos si todo sale bien. Y O es, ojalá se consiguiera, pero es difícil de lograr, ¿sí? Imagínense ustedes que está la negociación, por ejemplo, de un divorcio. Un matrimonio se está rompiendo y están negociando, ¿sí? Entonces, las partes, vamos a pensar en una señora que tiene hijos, tiene una casa, ¿sí? Y tiene además su coche, ¿no? Digo, por poner un ejemplo medio tonto, pero bueno. Y entonces le dice al abogado, mira, mi querido abogado, los objetivos T son la custodia de los niños, ¿sí? No puedo perder la custodia de los niños. O sea, sin la custodia de los niños no hay negociación, ¿sí? Luego dice, aparte quiero la casa, ¿sí? O sea, si puedes conseguir la custodia y la casa, salimos muy bien. Y ojalá también consiga el coche, ¿sí? Entonces,
cuando uno hace este tipo de negociaciones y este tipo de cosas, uno tiene que clasificar las cosas, porque es la forma de que se puede ceder a algunas cosas, ¿no? A lo mejor la otra parte diría, bueno, mira, yo no tengo problema con la custodia, ¿sí? Quédate con la custodia, nada más préstame los 2 días, por ejemplo, y ya podrían estar platicando. Pero siempre y cuando no quiera la custodia, porque si quiere toda la custodia, se rompió la negociación. Puede suceder lo mismo con la casa, ¿no? Bueno, te dejo la casa, el usufructo de la casa, pero la propiedad la conservamos los dos. Puede ser otra opción. Otra opción sería, ¿sabes qué? No te voy a dar la casa, la vamos a vender y te doy la mitad del precio de la casa para que tú compres algo para ti. Puede ser otra forma de negociar. Y el coche, pues, te lo dejo o no te lo dejo, pues eso como que ya es, el ojalá es, ya tengo lo más importante, ya lo de menos es estar negociando por un automóvil, ¿no? Cuando ya los niños ya están conmigo. No sé si esta parte se va entendiendo bien, si se va entendiendo claramente, ¿sí? Si así fuera, entonces ahí me voy a detener, ¿sí? Y ya la próxima clase entraríamos en los tipos de negociación. Hasta aquí algún comentario, algún asunto, algo. Ya tiene sus tareas en plataforma. Si tiene alguna duda sobre las tareas, este es el momento también de expresarlo. De lo contrario, bueno, pues prácticamente estamos terminando. Sí, profe, yo le iba a preguntar de la tarea ¿Sí la qué, perdón? si las negociaciones tienen que ser en un sector diferente o pueden ser iguales. Mira, lo primero que les pido es que el equipo se ponga de acuerdo para que cada uno tenga una negociación diferente. O sea, no pueden presentar 2 miembros del equipo la misma negociación. O sea, tienen que ser distintas. El sector no importa. Yo les dije, puede ser política, puede ser económica, puede ser doméstica, la que ustedes quieran. ¿Sí? Eso no importa. Pero tiene que ser algo extraordinario. Es decir, no quiero saber de cómo negoció mi compañera la ruptura con su novio. No. Estamos hablando de grandes negociaciones extraordinarias, ¿no? Alguno de ustedes nos puso como ejemplo, y me gustó mucho, el conflicto de los misiles, ¿no? Entre Rusia, Estados Unidos y Cuba. El Tratado de Libre Comercio, como estamos hablando ahorita, ¿no? Que es una negociación entre 3 países. ¿Qué otra cosa puede ser así? El fin de una guerra, lo que ustedes quieran, ¿sí? El sector que ustedes quieran, pero tiene que ser algo extraordinario, porque lo que yo quiero que analicemos aquí, o que yo quiero que ustedes y yo analicemos es, como lo puse en la tarea en la de equipo, quiero que después de todo esto, el equipo se junte, y ahí, esa es la tarea que les puse de equipo, y con las 5 negociaciones que ya estudiaron en lo individual, ustedes las pongan en contexto en la década que les tocó, ¿sí? Por ejemplo, cómo, si les tocó la época de los 90, por decir un ejemplo, cómo altera, o más bien, cómo se inserta el firmado del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, en un México de los 90, ¿sí? ¿Qué estaba pasando en los 90? ¿Sí? Y entonces van ustedes a ver que el presidente era Carlos Salinas de Gortari, van a ver una serie de cosas ahí, que veníamos de una crisis horrorosa. Entonces, ese es poner la negociación en su contexto, que es lo que yo quiero que hagan ustedes. ¿Y cómo estaba el mundo entonces? Entonces, básicamente van a decir, mira, 5 cosas que pasaron en el mundo que son relevantes, ¿sí? 5 cosas que pasaron en el país. Y en ese contexto de esos 5 y 5, meter las 5 negociaciones. Y tienen que hacer un análisis, esta es la tarea de equipo, y tienen que hacer un análisis sobre cuáles son las condiciones favorables y desfavorables de esas negociaciones dentro de esa década.
Y de una vez les digo, porque después del trabajo de todos los equipos y de todas las décadas, vamos a hacer, ya les había dicho, pero se los digo ahorita, vamos a hacer nuestro personal del grupo 8A, nuestro personal manual o nuestro personal decálogo, o como le quiero usted decir, sobre negociación. Es decir, vamos a tratar de llegar a un algo que es, ante este tipo de dificultad en la negociación, este es el tipo de remedio que nos puede funcionar. Porque quiero que eso, basado en toda la información que estamos recabando, lo tengan ustedes para su profesión, para su persona, para su futuro. Que digan, mira, esto lo aprendí a partir de analizar negociaciones importantes. ¿Sí, sí se entendió? ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno. Profe, solo una pregunta. De la primera, cuando se investiga, solo se tiene que, bueno, ¿tenemos que darlo con nuestras propias palabras o podemos poner como, por ejemplo, si es un tratado vital bien, cómo viene? A ver, no me vayan a pegar cosas. Usen sus palabras, por favor, y pongan las fuentes, ¿sí? O sea, ustedes van a leer, yo leo un libro sobre, no sé, o leo el Tratado de Libre Comercio completo, lo leo y digo, bueno, mira. Y luego veo en el contexto que estaba México, y luego veo y digo, bueno, el Tratado de Libre Comercio se da en un país en el que la economía venía de estar cerrada totalmente, ¿sí? Y entonces esto generó algunos problemas porque se tenían que empatar los intereses de los tres países y era muy difícil porque mientras la industria norteamericana estaba muy desarrollada, la de nosotros estaba en un subdesarrollo total porque no habíamos salido a exportar al mundo, y entonces esto generó que el tratado se firmara con algunos plazos de acuerdo mutuo para tratar de que la industria mexicana se pusiera al parejo con la canadiense y con la norte. Así, no sé si se va entendiendo. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, quiero escuchar su voz, o sea, no quiero que peguen ahí quiero oírlos a ustedes. Bueno, si no hay duda, entonces nos vemos la próxima semana. Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Al contrario, gracias. Nos vemos. Bye.